Hey, muy buenas a todos y a todas, yo soy Juan, un inversor novato, y sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal. Y os preguntaréis, Juan, ¿por qué has tardado tanto tiempo en subir un nuevo vídeo? Bueno, pues aquí tenéis la respuesta a vuestra pregunta, y es que desde principios de año hasta ahora le he dedicado única y exclusivamente mi atención a, lógicamente, seguir creando contenido en X, pero también en mi Substack, es decir, en mi lista de correo electrónico. Y os preguntaréis, Juan, ¿pero qué es esto de la Substack? Bueno, pues básicamente es una página web en la que yo publico mis análisis empresariales, entre otros informes. Por ejemplo, aquí tenéis el último que he subido, que ha sido hace 8 horas, el análisis de los últimos resultados de Nvidia, que vosotros veréis el viernes 30 de mayo, pero que este vídeo lo estoy grabando el día 29 de mayo, es decir, el jueves. Aquí también tenéis otros informes sobre la actualización de mi cartera, otros de diferentes temáticas. El último análisis empresarial grande y más completo que he hecho ha sido el de United Health Group, que tenéis aquí en Informes Empresas. Por aquí tenéis los informes más completos que redacto de cada compañía. Normalmente se van a las 100 y pico páginas y os llevará una hora y pico de lectura. Pero bueno, que para los más interesados en las empresas que veis por aquí, pues aquí lo tenéis. Luego también tenemos las reseñas de resultados, que cuando una empresa importante o que yo hago seguimiento publica sus resultados, pues aquí yo le dedico un artículo. El último ha sido hoy de Nvidia, luego tenemos el de Nebius Group, el de AST Space Mobile, el de Hims & Hers, el de Palantir, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, otro apartado, el de ideas de inversión. Por ejemplo, yo cuando veo una empresa que me parece interesante o que puede ser productivo para mí y para vosotros, pues dedicarle un tiempo y un análisis un poquito más corto. O sea, no son análisis muy largos como los anteriores que vimos en informes de empresas. Son análisis un poquito más cortos, pero que bueno, también nos hace tener una idea clara de a qué se dedica la empresa y bueno, que es bastante interesante. Aquí os he publicado los últimos resultados de Sophie Technologies. También tenéis a Nvidia, que cuando Nvidia, ya veis, el 28 de abril, cuando estaba sobre los $90, $95, le dediqué un informe conforme podría ser interesante seguirla de cerca para incluso poder abrir o ampliar la posición. Oscar Health Group, que es una compañía de seguros digital estadounidense muy interesante también, y que le dediqué un informe el 24 de abril. Y bueno, la última adquisición de mi cartera, que es la IFMD, que también le he dedicado otro análisis. Luego tenemos el podcast Alfa, que es única y exclusivamente para los miembros del Círculo Alfa, que os explicaré en qué consiste. Y por aquí tenemos el último apartado, las actualizaciones de mi cartera de acciones, en las que cuando hago alguna operación de compra o de venta, lo comunico por aquí con vosotros. Y para entrar un poquito más en contexto, ¿qué es el Círculo Alfa? ¿Por qué he estado tanto tiempo parado estos meses? Bueno, aquí tenéis la respuesta. Y os lo voy a explicar brevemente, ya que el Círculo Alfa pues, es mi mayor proyecto llevado hasta la fecha y lo he empezado hace muy poco, o sea, hace un mes, el 17 de abril de 2025. ¿Qué es esto? Bueno, pues es el formato de pago como forma de suscripción a mi Substack. Y ya os adelanto y quiero dejarlo muy claro de que yo no soy ningún gurú financiero. Yo aquí no vengo a estafar ni a engañar a nadie. No te voy a decir ni cuándo comprar, ni cuándo vender, ni cuándo operar. O sea, básicamente mis principios no me dejarían hacer eso. Yo quiero construir una audiencia en la que podamos ayudarnos los unos a los otros y en las que yo, con todo el trabajo que hago detrás de cada análisis, pues pueda ser fructífero para todos vosotros. Los miembros del Círculo Alfa, aquí tenéis, ¿qué recibirán? Bueno, pues absolutamente todas las actualizaciones futuras de mi cartera de acciones, es decir, cada movimiento que yo haga, pues os lo explicaré en un informe. Luego lo que os comentaba antes de los podcasts semanales, pues también son exclusivos para los miembros, y aquí veremos, pues en resumen, un resumen y una reflexión de lo más importante que ha sucedido, que ha acontecido en los mercados cada semana. También habrá un chat privado conmigo, que podréis tener tanto en la aplicación de Substack como un enlace para un canal de Telegram, en la que ya os digo que estamos prácticamente todos los miembros y yo. Hablamos todos los días, damos ideas de inversión, bueno, es bastante provechoso para todos. Luego, pues lo que os decía, que cada miembro puede participar en nuestra comunidad, puede comentar, preguntar, debatir, compartir ideas, lo que quiera. Y por último, quiero también, ahora os explicaré un poquito más en los planes, lo de la videollamada personal, que ya os digo, mi idea es implementar en el corto plazo un formato en el que cada cierto tiempo los miembros de Círculo Alfa pues podamos hacer una videollamada o una llamada por plataformas como Discord entre todos, con una temática pautada para poder, pues yo que sé, hablar sobre alguna empresa en concreto, sobre algunas ideas de inversión, y al final es algo que yo creo que va a ser enriquecedor para todos. Y mi idea pues es lo que os digo, o sea, yo al final soy transparente completamente, quiero hablar más de tú a tú con cada uno de los miembros y pues eso, pues hablar de inversión con absolutamente todos vosotros, que es al final lo que nos gusta a todos. Y por último, que se me olvidaba, los miembros pues vais a tener acceso a absolutamente todos mis análisis empresariales. Sí que es cierto que los análisis dentro de los informes de empresas son gratis, o sea, los análisis más completos de momento son gratis para todo el mundo.
son los que más horas de trabajo me llevan detrás, lógicamente son los más largos, pero pues de momento quiero que sean gratis para todos. Sí que es cierto que las ideas de inversión, que es donde publico análisis más cortos y más resumidos, pero que quedan muy claro lo que quiero decir y que la gente pues sepa sobre cada empresa que analizo por ahí, y que pues son análisis que de momento han dado bastante buen resultado, como por ejemplo Nebius, la IFMD, Tempusai, Oscar Health. Bueno, son informes que he publicado por ahí y que han dado unas grandes rentabilidades hasta el momento. Y un pequeño inciso es que si quieres formar parte del Círculo Alfa, pues bueno, que te dejaré en la descripción del vídeo pues el enlace para que lo puedas hacer. Así que tras esta larga introducción, pues vamos a dar paso al análisis de los últimos resultados presentados ayer miércoles 28 de mayo por Nvidia. Y ahora, sin más espera, vamos a analizar los resultados de Nvidia que ha presentado en su Q1 de 2026, que os adelanto que han sido espectaculares. Bien, pues comenzando con el análisis, podemos ver que la compañía ha reportado unos ingresos récord de alrededor de 44.000 millones de dólares, una salvajada que ha representado un incremento del 69% interanual y del 12% frente al trimestre anterior. El crecimiento ha sido impulsado principalmente por la fuerte demanda que sigue habiendo en los centros de datos. O sea, he visto algunos tweets, alguna gente que hablaba de que esto iba a ser una burbuja, no. Señores, la demanda sigue vigente y es más alta que nunca. De hecho, las ventas han alcanzado los 39.000 millones de dólares y han crecido un 73% de manera interanual con respecto al año pasado. Vale, pues ¿qué es lo único malo que podemos destacar de este primer trimestre? Bien, pues el impacto negativo derivado de las restricciones de exportación de productos H20, es decir, de chips H20, ya que Donald Trump les ha puesto unas restricciones para que no puedan exportar este tipo de chips al mercado chino. Aunque yo os adelanto que Nvidia ha hecho un cambio de cartas y ya se ha posicionado para poder exportar otro tipo de chips. Como vemos, ha sido un primer trimestre muy sólido y esto pues ha catapultado la cotización de Nvidia un 4,5% en la jornada de la preapertura de hoy, ya que os explico. Este artículo está hecho ayer de madrugada, o sea, le hice ayer a la noche de madrugada. Entonces, en ese momento la cotización de la empresa subía un 4,5%. Hoy sí que es cierto que llegó a subir hasta un 6% tras la apertura de los mercados, pero ahora cayó hasta un entre 2,5 o un 3% más o menos. Bien, pues vamos ahora con la chicha, con los resultados financieros clave. Y es que durante el primer trimestre del año fiscal 26, ya que como, bueno, quien no lo sepa, quien le extraña un poquito esto del año fiscal 26, es que las tecnológicas, que son las más comunes que les pase esto, pues llevan el año fiscal un poco adelantado. O sea, el año fiscal es diferente. Por eso hoy vemos que es el primer trimestre de 2026 en vez de 2025. Y Nvidia, pues es lo que acabamos de decir ahora, que ha demostrado un rendimiento financiero sobresaliente, destacado por su crecimiento acelerado de ingresos, una sólida rentabilidad y una gran capacidad para superar las previsiones del mercado. Los ingresos, como vimos antes, han sido de 44.000 millones de dólares, reflejando un 69% de manera interanual y un más 12% con respecto al trimestre anterior. Y las previsiones pues eran de 43.000 millones de dólares aproximadamente. Entonces, como vemos, ha sido un beat. Luego, el beneficio por acción. Ahora es lo que os comentaba antes. El beneficio por acción o BPA Gap pues es de 0,76, superando en un 27% nada más y nada menos que un doble dígito del Q1 de 2025, es decir, del año anterior, que era de 0,60. Bien, y ahora el no gap ajustado, es decir, sería el dato real si excluyésemos el cargo de 4.500 millones de dólares y el impacto fiscal relacionado con los chips H20 de China. Esto es lo que os decía antes, al final esto de la prohibición de estas exportaciones ha tenido un impacto negativo en los balances y esto ha sido de un cargo de más o menos 7.000 millones de dólares que veremos un poquito más adelante. El margen bruto gap se ha presentado en un 60,5% y el no gap en un 61%, no está nada mal. Y esto es lo que os comentaba también ahora mismo. Si excluyésemos el cargo de 4.500 millones de dólares por impacto de los chips H20, el margen bruto no gap, es decir, este dato habría sido del 71,3%, casi un 10% más. Así que imaginémonos el gran crecimiento aún por encima de lo que han presentado ya que hubiese tenido la compañía si no hubiese sido por las restricciones de estos chips H20. Luego, el beneficio neto ha sido de 775.000 millones de dólares y ha supuesto un incremento del 26% de manera interanual con respecto al año pasado. Los resultados de explotación han sido de 21.638.000 millones, un más 28% frente al mismo trimestre del año anterior, y han bajado un 10% con respecto al trimestre anterior debido al ajuste por inventario de H20. Es decir, ya vemos que todo esto, lo único negativo que estamos viendo de momento en los resultados de Nvidia tienen que ver con las prohibiciones de exportación de sus chips H20. Luego, los gastos operativos.
han sido de 5.000 millones de dólares, un aumento del 44% interanual. Y esto pues la compañía lo ha asociado al aumento en I+D y en expansión comercial. Una compañía que está creciendo tanto, lógicamente, tiene que invertir mucho dinero en generar mayor capacidad y en generar mejor tecnología. Luego, el flujo de caja y liquidez, pues el efectivo equivalentes y valores negociables han sido de 53.691 mil millones de dólares, un 24% por encima desde enero de este año, no desde el año pasado, desde enero de este año. Esto básicamente es el cash equivalent, que es lo que vemos cuando leemos un informe de resultados. Ahora avancemos al análisis por segmento de negocio, ya que Nvidia destaca principalmente por 4 segmentos. El primero, los centros de datos, que suponen prácticamente todos los ingresos. Aquí vemos el 89% de los ingresos totales y han sido de 39.100 mil millones de dólares. Ha supuesto un incremento del 73% interanual y un 10% frente al trimestre anterior. Ha sido impulsado por la demanda masiva de infraestructura de IA, de supercomputación, entrenamiento e inferencia de la compañía. Y bueno, aquí tenemos los lanzamientos clave, que sin duda alguna los más importantes han sido la arquitectura Blackwell, aunque tenemos otras de plataformas, otras alianzas que han hecho hace relativamente poco con la apertura y construcción de nuevos centros de datos en Arabia Saudita, Taiwán, Estados Unidos, etcétera, 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 ya que esta empresa tiene alianzas por todo el mundo. Luego la infraestructura disponible está en AWS, de Amazon, en Google Cloud, Microsoft Azure y Oracle. Muy bien, proseguimos. En cuanto a gaming, los ingresos han sido de 3.800 mil millones de dólares, un 48% secuencial y un 42% interanual. O sea, ya vemos que es un sector que también sigue creciendo a doble dígito y a muy buen ritmo. Ha sido un récord histórico impulsado por la renovación de producto y demanda sostenida, y estos han sido los lanzamientos clave, que como vemos, sigo insistiendo en la importancia que está teniendo y que va a tener en el futuro la arquitectura Blackwell. Aquí os dejo lo que podemos observar que está subido en su página web de resultados, y ahora seguiremos con la visualización profesional, que los ingresos han sido más modestos, de 509 millones de dólares, que ha supuesto un 19% interanual, y son más estables frente al trimestre anterior. Luego, la automoción y robótica. Creo que es de uno de los aspectos y segmentos más interesantes del grupo, ya que quitando los centros de datos, obviamente, que son los que dan mayores ingresos, pero creo que son de los más interesantes de cara al crecimiento futuro, porque los ingresos han sido de 567 millones de dólares y han tenido un 72% de crecimiento interanual. Y aunque supone un 1% menos con respecto al trimestre anterior, sí que es cierto que, como vemos aquí lo que os estoy comentando, se destaca el potencial de crecimiento a largo plazo e inteligencia artificial para vehículos y robótica humanoide. ¡Ojo! Y robótica humanoide. Porque esto es algo que no se habla mucho y que el CEO de Nvidia pues ha explicado hoy que se iban a liar, por así decirlo, era algo obvio, con Tesla en cuanto a sus robots, vamos, de cara a suministrarles tecnología y chips. Entonces, las innovaciones lanzadas pues han sido estas, colaboraciones con General Motors y otras firmas. General Motors es una empresa fabricante de coches y de piezas para automóviles, y como vemos, pues estos segmentos han mostrado una dinámica muy positiva, y en particular la del centro de datos, que se consolida como principal motor del crecimiento de Nvidia. Ahora pasamos al apartado 3, con respecto a la innovación tecnológica y los lanzamientos destacados, que como vemos, y ya hemos comentado ahora hace nada, la arquitectura Blackwell está ganando muchísimo peso en cuanto a innovaciones tecnológicas, ya que se ha dado introducción a Blackwell Ultra, que es una evolución significativa con respecto a la versión anterior de Hopper. Estos han sido los productos clave de Blackwell y han tenido aplicaciones en entrenamientos LLMS, con inferencia multimodal, modelado físico y muchísimos aspectos más. Luego, la infraestructura es escalable y en la nube, lógicamente, tiene una expansión de la plataforma DGX SuperPOD, una disponibilidad multicloud en diferentes plataformas y en diferentes nubes, como hemos visto ahora hace nada en la introducción al análisis, y como no, pues esta infraestructura tiene un uso intensivo por startups, gobiernos e industrias para construir sus propias fábricas de IA, entre comillas, ya me entendéis. Luego, las plataformas de desarrollo de IA pues son Nvidia NIMs con microservicios de inferencia Nvidia, y luego una integración con herramientas de Hugging Face, Llamada Index, LangChain, Cohere y otros más.
Seguimos con el Nvidia Omniverse, que consiste en una expansión de uso en sectores como automoción, manufactura y energía, permite simular procesos industriales y flujos de trabajo colaborativos y se puede complementar con hardware RTX para estaciones de trabajo profesionales. Ya veis que no me estoy parando mucho en estos apartados porque sería entrar en demasiados tecnicismos y no quiero que quede un vídeo de 1 hora, porque sí que es cierto que me interesa hablar de otros aspectos que me parecen incluso hasta más interesantes de los resultados. La IA de la robótica y autonomía, pues lo que hemos visto ahora, lanzamiento de plataformas para robótica humanoide, luego innovaciones en gaming, que es las que también hemos visto en el apartado anterior. Y bueno, cabe decir que estas innovaciones no solo refuerzan la posición de Nvidia en los mercados actuales, sino que también abren nuevas oportunidades en inteligencia artificial general, robótica, automovilismo, diseño industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a hablar ahora de lo que he titulado como el caso H20. Y es que el 9 de abril de 2025 la administración estadounidense, bajo la presidencia de Donald Trump, endureció las restricciones de exportación de chips de inteligencia artificial a China. ¿Y esto qué ha dado como resultado? Bueno, pues que Nvidia se ha visto obligada a registrar un cargo de 4,5 mil millones de dólares por inventario excedente y obligaciones contractuales asociadas al chip H20. Además, la compañía pues estimó una pérdida de 2,5 mil millones de dólares en ventas no realizadas debido a estas restricciones, lo que suma, como bien os acabo de comentar, un impacto total de 7 mil millones de dólares en el trimestre. O sea, una locura. Y ahora veamos la estrategia de adaptación que ha tenido Nvidia y la respuesta de la empresa, ya que para mitigar el impacto de estas restricciones, Nvidia ha desarrollado una versión modificada del chip H20 con especificaciones reducidas, incluyendo una menor capacidad de memoria HM para cumplir con los límites establecidos por las autoridades estadounidenses. Además, es importante recalcar que la compañía planea lanzar una nueva GPU basada en la arquitectura Blackwell denominada RTX Pro 6000D B40. O sea, se puede llamar así también, más sencillo, que está diseñada específicamente para el mercado chino, ya que este chip utilizará memoria GDDR7 en lugar de HBM. Es decir, básicamente vemos que el nuevo chip es algo más sencillo, menos evolucionado que el H20 para poder cumplir con las restricciones estadounidenses y exportar estos chips hacia el mercado asiático. Y ahora vamos a hablar del balance general y la salud financiera de la compañía, ya que Nvidia ha presentado una posición financiera muy sólida y altamente líquida al cierre del primer trimestre del año fiscal 2026. Y aún a pesar del impacto por los ajustes relacionados con las restricciones de exportación de los chips H20. Ahora vamos a mirar pues los activos totales, los pasivos totales, etcétera, es decir, la salud de caja de la empresa, ya que antes ya hemos visto los márgenes, los ingresos, el beneficio por acción. Bueno, pues ahora vamos a mirar los activos y los pasivos. Los activos totales, como vemos, han sido de 125 mil millones de dólares, creciendo desde los 111 mil millones de dólares en enero de este mismo año. Es decir, en tan solo 5 meses, desde enero hasta hoy en mayo, han crecido 14 mil millones de dólares. Los activos corrientes son de casi 90 mil millones de dólares, creciendo un 13%. El efectivo y equivalentes, pues bueno, ya vemos que son más de 53 mil millones de dólares, las cuentas por cobrar más de 22 mil millones de dólares, el inventario 11 mil millones de dólares y los activos no corrientes, es decir, los activos encarados un poquito más a largo plazo, como las propiedades y equipos netos, son de 7 mil millones de dólares, los goodwill de 5.498 mil millones de dólares y los activos fiscales diferidos 13 mil millones de dólares. Puede parecer un rollo, pero bueno, es muy importante analizar las empresas desde el punto de vista de activos pasivos, ya que podemos ver el balance y la capacidad de poder pagar la deuda de las compañías. Entonces, aquí os dejo el balance presentado en su balance de resultados que han puesto en su página web, y ahora vayamos con los pasivos, que como vemos pues son bastante menores que los activos y son de 41 mil millones de dólares. Han crecido, sí que es cierto, desde los 32 mil millones de dólares que hubo en enero. Y los pasivos corrientes, es decir, los pasivos a corto plazo, es decir, cuando hablamos de pasivos corrientes, normalmente hablamos de pasivos con una fecha de vencimiento de 1 año a menos, es decir, de la fecha de la presentación de resultados a 12 meses adelante, más o menos. Entonces, son de 26.542 mil millones de dólares. Y ahora sí, la deuda a largo plazo, la que puede ser, pues eso, de cara a 1 año en adelante, los vencimientos de 1 año en adelante son de más de 8.000 millones de dólares. Y otros pasivos no corrientes, pues corresponden a 6.000 millones de dólares.
Siguiendo con el dato del patrimonio neto de los accionistas, pues podemos ver que corresponde a 83.000 millones de dólares, casi 84.000. Luego, la solvencia y la liquidez, que es un aspecto súper importante para poder comprender la capacidad de pagar la deuda de una compañía. Pues vemos que tiene una altísima liquidez inmediata, con más de 53.000 millones en caja. Es decir, tiene unos activos corrientes. Vamos a ver aquí rápido los activos corrientes. Tiene unos activos corrientes de casi 90.000 millones de dólares. Y los pasivos corrientes, es decir, las deudas que le pueden vencer de aquí a un año, son de 32.000 millones de dólares. Es decir, tienen capacidad plena para poder enfrentar estos pasivos. Entonces, la capacidad es más que suficiente para financiar expansión de infraestructura, de inversión I+D o para hacer nuevas adquisiciones o recompras de acciones. Y por último, pero yo os adelanto de que no menos importante, es el guidance para el próximo trimestre de este año fiscal 2026, ya que Nvidia ha presentado una guía optimista para el segundo trimestre de 2026, lo que correspondía al Q2. Ha reafirmado la continuidad del fuerte impulso en su negocio de centros de datos y el avance sostenido en sus otras líneas de negocio. Bien, pues la guía financiera para el Q2 del año fiscal 2026 pues correspondería al julio de este 2025 y se espera unos ingresos estimados de alrededor de 45.000 millones de dólares. Más o menos pues se puede enfrentar un 2% de variación esperada, un 2% arriba, 2% abajo, más o menos. Luego el margen bruto gap pues se espera de un 71,8%, el margen bruto no gap de alrededor del 72% y los gastos operativos gap de 5,7 mil millones de dólares y el no gap de 4.000 millones de dólares. Por otro lado, los ingresos por intereses se pueden corresponder a 450 millones de dólares más o menos. Esto al fin y al cabo son datos estimados ya que no se saben con certeza. Y por último, la tasa impositiva efectiva, es decir, los impuestos que tendrán que pagar, va a ser de alrededor del 16,5%. Por aquí os dejo una captura sacada de su propia página web del outlook que han presentado. Por otro lado, estos son los factores que podrían impulsar el próximo trimestre en el crecimiento de la compañía, como son la continua demanda de infraestructura de IA generativa por parte de los centros de datos, el aumento del uso de plataformas como DGX, Spectrum X, etcétera, 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 la expansión internacional como es la construcción de nuevos centros de datos en Arabia Saudita, las nuevas versiones optimizadas de GPU para China mediante el chip B40 para poder expandirlos y exportarlos al gigante asiático, o la incorporación progresiva de productos basados en arquitectura Blackwell. Y ahora sí que hay que destacarlo, los riesgos a corto plazo, y es que, por ejemplo, la persistencia de tensiones geopolíticas comerciales entre Estados Unidos y China pueden dar paso a nuevas restricciones por parte del gobierno estadounidense hacia la compañía. O, por ejemplo, la mayor competencia local que hay en China por parte de Huawei mediante la demanda de chips. Aún así, sí que es cierto que es muy importante decir y afirmar que la compañía proyecta seguir capitalizando la explosión de demanda en inteligencia artificial y cómputo acelerado, y además ha mostrado confianza en que su portafolio y ecosistema diversificado le permitirán sostener el crecimiento más allá del corto plazo. Vamos a ver que esto es una megatendencia que está por salir, que está por explotar. Bien es cierto que el crecimiento en Nvidia, la cotización y en la empresa ha sido espectacular los últimos años, solo hay que ver su propia cotización en el mercado bursátil, pero sí que es cierto que con la alta demanda de centros de datos se espera una nueva megatendencia que va a explotar y que ya lo está haciendo. Y por último, mi valoración de los resultados. ¿Qué os voy a decir que no hayáis visto ya en el vídeo, en el análisis o que no sepáis ya? Al final Nvidia es una de las compañías más importantes del mundo, sino la que más a día de hoy, y representa un porcentaje bastante grande para una empresa en los índices bursátiles, como por ejemplo el SP500, en el Nasdaq, etc. Entonces, vamos a ver. Estamos hablando de la empresa pues que con mayor capitalización del mundo. Estamos hablando de una empresa que está marcando una nueva megatendencia y el nuevo crecimiento de cara al futuro tecnológico y de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué cabe esperar de esta compañía de cara al futuro? Pues a ver, señores y señores, que Nvidia va a seguir creciendo, Nvidia sigue siendo el termómetro económico, tecnológico de Estados Unidos, y pues aquí os destaco las fortalezas clave, los riesgos y desafíos que se pueden enfrentar la empresa, pero sin ninguna duda Nvidia ha demostrado una ejecución impecable en un contexto muy complejo. Ha logrado mantener márgenes muy sólidos, generar beneficios récord y responder rápidamente ante desafíos externos. Y antes de despedirme, quiero daros las gracias a todos y a todas por apoyar mi contenido todos los días, y ya os adelanto de que ahora mismo en mi canal de YouTube voy a darle una importancia muy grande, por lo que se viene nuevo contenido todas las semanas y que estoy seguro de que os va a gustar. De nuevo, muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado de la pantalla y nos vemos en el próximo vídeo. Un gran abrazo.